Es una teoría que ha sido comprobada que la recrearon. Primero con la teoría, aquí acá uno de los investigadores dijo, bueno, la vida se creó a partir de tal cosa. Allá por los inicios de 15.000 millones de años, yo les comentaba a ustedes de que decíamos que la materia es energía, decíamos en la primera clase creo, la materia es energía y la energía es materia. Y lo hemos definido como de pronto esto tenía una energía acumulada, una energía potencial que podía ser otra cosa. Pero a la vez decíamos también que en el Big Bang lo que había producido esa gran explosión era la liberación de fuerzas y energía, nada más, en la nada. ¿Sí? Y que esa energía se fue colisionando entre ellas, dando origen a las primeras partículas subatómicas, incluso otras más pequeñas, que eran las que veíamos nosotros como electrones o protones, los quarks, los nerds, los neutrinos, etcétera, etcétera. Y esos fueron también chocando entre ellos. El primer electrón obviamente da origen al helio, al nitrógeno, que es lo que da lugar a la creación del Sol en su momento, cuando toda esa partícula de hidrógeno se acumula. La reacción o el choque entre dos átomos de hidrógeno me originaban el helio. Y así sucesivamente originaron los distintos elementos químicos que conocemos. Y fueron formándose moléculas y dando lugar a rocas que se mantenían en el espacio. Esas rocas que estaban sostenidas en la nada a altas temperaturas porque eran colisionadas permanentemente, tuvo lugar un momento en el que empezaron a enfriarse cuando la expansión de esa gran explosión fue aminorando. Esas rocas constituyen hoy los planetas, planetoides y satélites naturales que tienen los distintos planetas. Eran rocas irregulares que de pronto ahora tienen la forma de un geoide como es la Tierra, ¿sí? Y otros planetas que no son totalmente esféricos, pero internamente mantenían una cierta irregularidad que si nosotros veíamos así de costado podíamos ver esto: elevaciones, depresiones, que es lo que más se puede notar en el relieve, y con una atmósfera primitiva sumamente reductora, y si uno lo era en su totalidad, con la presencia de algunos compuestos que al colisionar distintos átomos se iban formando compuestos. Entre ellos había amoníaco en esa atmósfera, había ácido sulfídrico, dióxido de carbono, metano, entre otros compuestos. Pero era lo que más predominaba, según lo que proponía este teórico. Pero también, ¿por qué no era verdad? ¿Por qué es reductora? Porque no había oxígeno. Justamente lo que no había, que es lo que caracteriza la atmósfera de hoy, que es una atmósfera oxidante. Esta atmósfera, como todavía estaba rodeado de la capa de esa explosión, se generaban muchísimos rayos ultravioletas, pero también muchísimas descargas eléctricas, a ver de lo que se producía acá por las erupciones volcánicas. Eso enrarecía aún más el ambiente, y había tipo lluvias, tormentas, pero de ácidos que eran formados por estos compuestos. Entre ellos ácidos nítricos, sulfúricos, carbónicos, sulfídricos, ese tipo de ácido lo que había. Como caía en forma de ácidos condensados, ¿qué es lo que hacía? Se empezaban a juntar aquí. Y estos eran vapores, la mayoría de estos eran vapores. Pero las descargas eléctricas y las erupciones volcánicas daban lugar a una gran cantidad de energía
Esa cantidad de energía, si yo tuviese que desarmarlo a estos compuestos, para que lo interpretemos mejor, por ejemplo, estos dos, el metano y el dióxido de carbono, si yo tuviese que desarmar, lo muestro así. Esa descarga eléctrica debe colisionar sobre las uniones químicas, sobre ese compuesto, rompiendo la unión. Al romper la unión, estos elementos, junto con esas lluvias, comenzaban a depositarse en estas depresiones que le llamaron el océano primitivo, y como se volvía líquido, se condensaba, le dieron el nombre de caldo primitivo también. Acá se encontraban elementos como estos, que no podían estar solos. Acá había una reestructuración, una recombinación de esos elementos para no se formaban los mismos. Esa descarga volvían a caer sobre las uniones químicas, tratando de destrozarlas, y acá comenzaba, como quien dice, a nadar ese tipo de elementos, reconfigurando y apareciendo compuestos como estos. Simple, muy simple. Estos primeros compuestos que aparecen acá son lo que nosotros conocemos hoy en día como aminoácidos. Y acá comienzan a aparecer los primeros aminoácidos como moléculas orgánicas, en este caldo nutritivo. Esos aminoácidos que tenían la capacidad de unirse entre ellos, digamos la sumatoria de aminoácidos, iban a dar lugar a la formación de algunas proteínas primitivas. Y las proteínas tienen la capacidad, hoy lo sabemos también, de formarse en anillos circulares. Esos anillos circulares que albergaron acá, porque acá en este lugar se formaron moléculas de ARN, porque son los mismos compuestos que tiene el ARN. ¿Sí? Acá me falta incluirlo al fondo. ¿Qué es el ácido ribonucleico? El ácido ribonucleico. Ese ácido ribonucleico era la hebra que se quedaba confinada en medio de esa molécula de proteína que lo protegía, que lo rodeaba, originando a esto como un primer individuo con vida. Porque este ARN le permitía que se replique, se divida y aparezca otro. Porque era un ácido nucleico, y es un ácido nucleico. Estos individuos, primeros individuos con vida, es lo que se denominaron coacervados. Las primeras estructuras que se considera que tienen vida porque fueron capaces de reproducirse e ir perpetuando lo que originariamente se tenía. Estos coacervados dieron lugar a los primeros organismos que conocemos nosotros después como protistas. Organismos unicelulares, muy primitivos, donde no tienen un núcleo definido. Estos organismos, al hacer esto, comenzaron a liberar oxígeno al medio, y la atmósfera lentamente comenzó a pasar de reductora a oxidante. ¿Sí? La presencia de oxígeno se hacía muy marcada a pesar de que no era el elemento que en mayor proporción se encuentra en la naturaleza.